Elecciones, ofrecerles este debate entre todas las personas que aspiran a la presidencia de la República es una forma más de contribuir a su voto informado, responsable. Es también un recordatorio de que la democracia es el sistema político en el que las soluciones de los problemas comunes se deben construir en diálogo franco y abierto, exponiendo cada cual sus ideas, escuchando con atención las de los demás, confrontando argumentos, sopesando razones y decidiendo en conciencia. Los debates en democracia son importantes, porque en democracia es importante la palabra veraz, la formulación honrada de las posiciones, la descripción fiel de las realidades, la honestidad en el discurso. Por eso, así como las ciudadanas y los ciudadanos tienen la enorme responsabilidad de escucharlos y analizar críticamente lo que dicen para tomar su decisión electoral, ustedes, señores candidatos, señoras candidatas, tienen el deber cívico de respetarlos con sus palabras, de tratarlos como iguales, como personas que merecen de ustedes una declaración de intenciones sincera, clara y seria sobre cómo ven el país y qué piensan hacer si son electos. Las campañas electorales son también escuelas de formación cívica. No lo olviden, estimables debatientes, su tono, la justicia con la que traten a sus rivales y la lealtad que muestren hacia nuestra institucionalidad democrática, sientan un modelo a seguir por parte de quienes simpatizan con ustedes, incluidos muchos niños y niñas que, aunque no voten, los estarán observando y tomándolos de ejemplo. Satisfechos en el Tribunal Supremo de Elecciones de poder abrir esta oportunidad para todas y todos, les deseo que aprovechen al máximo esta jornada de debate. Muchas gracias. Muy buenas noches y bienvenidos a esta transmisión en vivo desde el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones. Es un honor contar con su compañía esta noche aquí en el debate nacional, el debate organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones. Este debate toda la logística es también soportada por el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, con apoyo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Costa Rica, así como CINAR, Costa Rica Medios. Este es un debate que en las próximas 4 noches le va a presentar a usted los 25 aspirantes, los y las que están queriendo llegar a la silla que regirá a nuestro país en los próximos 4 años. Aquí usted podrá conocer cuáles son las propuestas de ellos y cuál es el plan de acción que le están ofreciendo a los costarricenses. Usted lo puede seguir aquí con nosotros a través de la señal de Canal 13, pero también lo puede seguir en la radio. Esto mediante la frecuencia 101.5 FM Radio Nacional y también a través de todas las plataformas sociales del Tribunal Supremo de Elecciones. Recordemos que cada 4 años la ciudadanía costarricense tiene la llave de la democracia en sus manos. Es precisamente esa la que nos permite elegir a la persona que dirigirá, que gobernará a nuestro país. El contenido que usted va a obtener en estas 4 noches es fundamental para poder utilizar esa llave de la mejor manera. Bien, y las personas candidatas a la presidencia de la República conocen de previo las reglas de este debate y las han aceptado. Pero ahora yo le invito a usted a que las repasemos juntos. Regla número 1. La participación de las y los candidatos en los 4 programas se da según la ubicación en la papeleta. Segunda regla. El formato del debate y las reglas han sido conocidos y aprobados de previo por las personas candidatas. Tercero, no se permitirá durante el debate la intervención de terceros o el uso de teléfonos, tablets o computadoras, ni de documentos de apoyo. El orden de las respuestas y a las preguntas será según el orden de la papeleta y rotará.
Quinto, las personas candidatas conocen los tiempos de respuesta y saben que cuando estos se cumplen, el micrófono se va a silenciar. Por último, las personas candidatas conocen que debe primar el respeto en sus intervenciones. Bien, las personas candidatas que participan cada noche a partir del día de hoy cumplen con el orden en el que aparecen en la papeleta presidencial. Ahora le invito a que conozcamos a los participantes de esta noche. Welmer Ramos González, profesión economista y administrador, Partido Acción Ciudadana. Fabricio Alvarado Muñoz, profesión comunicador, Partido Nueva República. Federico Malabasi Calvo, profesión abogado, Partido Unión Liberal. Carmen Quesada Santa María, profesión educadora, Partido Justicia Social Costarricense. Gravy Moya Carpio, profesión periodista, Partido Fuerza Nacional. Martín Chinchilla Castro, profesión periodista, Partido Pueblo Unido. Bien, ya conocimos las reglas del debate de estas 4 noches y los participantes del día de hoy. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la logística que hay detrás de las preguntas y los temas que se van a tratar acá. Previo a este debate, se les realizó a todos los candidatos una entrevista en profundidad, con 18 preguntas sobre los principales temas de preocupación nacional, sobre los ejes temáticos en estos temas: gobernabilidad, economía, ciencia y tecnología, finanzas públicas, corrupción, salud, educación, seguridad, agricultura, medio ambiente y política exterior. A todos las y los candidatos se les preguntó sobre las propuestas que ellos plantean para solucionar los problemas apremiantes en cada uno de esos temas. Las preguntas fueron conocidas por los y las candidatas hasta el momento mismo en que se realizó la entrevista, y las respuestas que ellos dieron no fue objeto de absolutamente ninguna edición. Ustedes las conocerán tal y como ellos las expresaron. Para cada noche hemos seleccionado 3 de esas preguntas en una rifa que se realizó previamente, pero usted podrá ver la totalidad de las respuestas que dieron los 25 aspirantes a la presidencia de la República, también clasificadas por los temas, en la página del Tribunal Supremo de Elecciones a partir del jueves 13 de enero. Recuerde, la página del Tribunal Supremo de Elecciones es www.tse.go.cr. Bien, y en este primer bloque veremos las respuestas a 2 de esas preguntas, y luego se le dará a las y los candidatos un espacio de 1 minuto exacto para que puedan profundizar en sus respuestas, dándonos a conocer de una manera muy concreta cómo convertirán esas propuestas en realidad en caso de ser electos como presidentes o presidenta de la República. Veamos ahora la primera pregunta. El narcotráfico es un problema creciente en Costa Rica. Pasamos de ser puente en la ruta de la droga a ser bodega y, más recientemente, espacio de vinculación activa con grandes carteles. Hay temas urgentes por discutir: el financiamiento de los partidos políticos, el secreto bancario, la confiscación de bienes y activos del crimen organizado, así como la regulación del lobby y la influencia política. La pregunta concreta es: ¿puede mencionar acciones en estos campos y cómo lograr el impulso para concretarlas? Inicia esta ronda de respuestas el candidato Welmer Ramos.
Sí, Costa Rica tiene que de inmediato implementar una gestión aduanera totalmente distinta, mucho más transparente, donde tengamos escáneres en todos los puestos aduaneros, de que lo que entra y lo que salga sepamos qué es lo que ahí va. Pero también necesitamos hacer reformas en leyes, y la ley de extinción de dominio tiene que ir en Costa Rica. No puede ser que haya personas aquí que aparezcan con capitales enormes sin poder explicar de dónde los obtuvieron. Yo estaría a favor de esa ley de extinción de dominio. También estoy proponiendo cambios con estándares OCDE para que las transacciones en efectivo las vayamos eliminando y exijamos que las transacciones tengan que hacerse por medios electrónicos. Hoy en día, incluso en una subasta de una vivienda o en cualquier transacción, el mismo Poder Judicial está aceptando 80 millones en efectivo. Eso no se vale. Tenemos nosotros que tener mucho más cuidado en ese tipo de transacciones. Tenemos nosotros también que permitir una ley que se le dé protección a quien señale actos de corrupción, de narcotráfico, y que se le dé el anonimato pleno para que las personas se atrevan a denunciar. Tenemos que usar mucho más tecnología. Hoy en día existe la tecnología para que a través de drones, para que a través de cámaras, conjuntamente con el alumbrado público, tengamos nosotros mucho más vigilancia y poder vigilar mucho mejor las fronteras y mejorar mejor los barrios. Pero también desde la perspectiva de donde hay más actos de criminalidad de este tipo, también podamos nosotros poner más controles, y necesitamos capacitar muchísimo más a nuestra policía en lo que es el uso de la inteligencia para dilucidar este tipo de flagelo en la sociedad. Seguidamente conocemos la respuesta del candidato Fabricio Alvarado. Creo que es evidente que el brazo del crimen organizado se ha extendido, ha tocado lamentablemente, ha tocado las fibras de los poderes de la República, y eso se convierte en un peligro no solamente para la credibilidad de los costarricenses hacia los políticos, sino para la institucionalidad, para la misma democracia, y eso tenemos que atacarlo de forma directa y estamos determinados a hacerlo. Creo que algo muy importante tiene que ver con lo que hemos venido planteando en estos meses, y es la digitalización de los procesos. Un gobierno digital es un gobierno que cierra las puertas a la corrupción. La corrupción no solo nos deja pérdidas económicas, no solo encarece, por ejemplo, la construcción de obras de gran tamaño, sino que también nos deja una imagen terrible a nivel internacional. La digitalización de los procesos, la revisión de la legislación que actualmente existe y que podría estar generando portillos para que personas vinculadas a carteles del narcotráfico o a crimen organizado de cualquier tipo tenga relación directa o influencia, peor aún, sobre políticos costarricenses. Esa legislación hay que revisarla y hay que hacer los cambios que haya que hacer. Pero también hay que tomar decisiones ejecutivas. A Costa Rica le ofrecieron en estos últimos años varios países la posibilidad de donarles escáner para ubicar en aeropuertos, en fronteras, en puertos, en aduanas, y el gobierno no aprovechó esa oportunidad. Nos ofrecían los escáneres donados y nos ofrecían el mantenimiento de esos escáneres. No se aprovechó la oportunidad. Nueva República sí va a implementarlos, sí va a poner los escáneres, porque estos escáneres, aparte de atacar el problema de la evasión, nos permiten también atacar el crimen organizado y mejorar nuestra imagen a nivel internacional en cuanto a los decomisos que se han dado en otras latitudes provenientes de Costa Rica. Hay que trabajar en esa dirección y, por supuesto, trabajar directamente en las comunidades que están siendo alcanzadas por bandas locales que tienen vínculo con carteles internacionales de la droga. Sobre el tema de narcotráfico, escuchamos ahora la respuesta del candidato Federico Malavasi. El tema del narcotráfico es un tema muy doloroso en nuestro país, y posiblemente la primera causa de inseguridad en este momento ha llevado al sicariato en nuestras calles, ha llegado a unos niveles y ámbitos de corrupción increíbles, dolorosos, barrios completos, esclavos del narcotráfico, gente desplazada,
abuso de poder en formas increíbles, robo de combustible directo del oleoducto, perversión de la gente que está en pobreza, hasta se habla de mal uso del subsidio de los combustibles a los pescadores, aeropuertos ilegales y una serie de cosas más que a mí me causan un inmenso dolor. Y no solo es un tema de mano firme, es que hay que tomar acciones claras y directas. Costa Rica abandonó la buena práctica del patrullaje conjunto, intensivo, que permitía que no entrara droga a nuestro país y que permite que nos dejen de usar como bodega y como punto de cambio. Me parece que esa es una de las vías más directas, de manera que se ahoga la actividad en nuestro país. Luego hay que coordinar las policías distintas y luego hay que estudiar unos casos de corrupción muy graves, porque todo lo que nos estorba a nosotros, nos molestan, perdón la expresión, que nos joden con un uso de suelo o con un permiso de construcción, no existe cuando estas bandas atacan nuestro país. No existe nada de eso. En el plano de las garantías judiciales, yo sí opto por seguir teniendo garantías. Ya tenemos pruebas de que estos medios estrafalarios de ingresarle por la puerta de atrás al narco los han estado usando contra los ciudadanos y no contra el narco. Escuchamos ahora la respuesta que dio la candidata Carmen Quesada. Lo que se debe hacer primero con todo el tema de narcotráfico es tener una presidenta que quiera hablar de estos temas y que quiera poner las sanciones necesarias para las personas que incluyen o que incurren en este delito. El narcotráfico pues da temor, el narcotráfico, las personas que se involucran en estos temas son personas que, bueno, escuchamos, pues matan, asesinan, roban, pues aparte del tema social que tiene que ver con el flagelo y que daña a nuestros jóvenes, a nuestras personas adultas, hombres, mujeres, pero además este gran crimen organizado como es el narcotráfico permea, y lo vimos incluso en esta legislación, algunas fuerzas políticas, y no solamente en esta legislación, en esta administración, sino también en otras, en el pasado, donde se involucra el tema de narcotraficantes con personas políticas. Las teníamos entrando a la Asamblea Legislativa, como diríamos, simplemente como si fuese la casa de ellos. Bueno, lo primero que hay que hacer, yo vengo de una provincia donde al igual que un país tiene este flagelo, el tema de la droga, el tema del narcotráfico inmersa, y que tenemos que tener la valentía para enfrentarlo. Recuerdo que en el periodo que fui diputada intenté estar muchas veces en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y no me lo permitieron. En el último año quise incluso ser la presidenta porque logré ingresar y bueno, no me dieron la presidencia y se lo dieron a otra persona, donde semana a semana se cancelaban las sesiones de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Lo vemos en esta Asamblea Legislativa cuando ya esa comisión tampoco casi está sesionando. Justicia Social Costarricense y Carmen Quesada Santamaría les dice a los costarricenses y a las costarricenses que en el tema del narcotráfico personalmente coordinaré con todas las autoridades necesarias para que esto no sea un país tomado por esa delincuencia, por ese narcotráfico que muchas veces conlleva otros males sociales que tienen que ver con el contrabando, la pornografía, la trata de personas. Así que van a tener una presidenta, si Dios y ustedes me lo permiten, trabajando conjunto para erradicar estos males. Responde ahora a la pregunta sobre narcotráfico el candidato Greiby Moya. La lucha contra el narcotráfico desde diferentes ámbitos. Yo he venido escuchando desde hace mucho tiempo en mi profesión. Lo que está sucediendo ahora lo venía yo escuchando desde hace 20 años atrás. Y no se establecieron políticas. O sea, se establecen programas que dicen lucha contra el narcotráfico. Y la lucha contra el narcotráfico se reduce a un convenio con el gobierno de Estados Unidos que ayuda a interceptar los grandes cargamentos que van para su país. Pero los que se quedan acá, no tenemos la capacidad para poder hacer acciones concretas para enfrentar el narcotráfico. Aquí hay que hacer una revisión desde el punto de vista preventivo y represivo.
Me parece que nosotros nos hace falta tener un programa claro, objetivos claros para enfrentar el narcotráfico. Pero sobre todo debemos hacer un gran esfuerzo para establecer un programa de represión contra esos carteles de la droga doméstico que están creando zozobra y que están poniendo muertes en nuestros barrios y en nuestras comunidades. Yo he escuchado decir que de por sí hay unas muertes que son entre ellos, entre bandas de narcotraficantes, y que por eso la policía no les pone interés, porque dice que se están extinguiendo entre ellos mismos. Por favor, eso no puede suceder. Debemos tener una política contundente, porque si no actuamos ahora vamos a llegar a niveles de otros países donde el narcotráfico prácticamente se ha apropiado de la institucionalidad. Eso no puede suceder y tenemos que hacer un programa claro y contundente de perseguir a esos grupos, a esas organizaciones, con inteligencia, con recursos. Incluso estaríamos en disponibilidad de crear una comisión de alto nivel de lucha contra el narcotráfico a nivel local y a nivel regional para evitar que estos sigan trabajando por la libre, porque estamos perdiendo la lucha contra los carteles de la droga, que vienen de otros países, incluso con los criollos. Para finalizar esta ronda, escuchamos ahora la respuesta del candidato Martín Chinchilla. Definitivamente tenemos que atacarlo, yo vuelvo a las raíces definitivamente, tenemos que atacarlos con políticas vehementes en materia de llamar a cuentas, de que no prescriban los delitos. Es muy importante para nosotros que los delitos no prescriban de manera tal que no se puedan salir con la suya, no solamente quienes los propician, sino las personas que están detrás en mandos medios y otros propiciando que la corrupción se dé. En el narcotráfico tenemos que ser vehementes también, tenemos que tener una política de fronteras estricta, tenemos que tener una política de aduanas estricta, de manera tal que, sabiendo que somos puentes en este momento y sobre todo ahora que con el cierre de fronteras y otros se han dado, Costa Rica se ha convertido aún más en foco de atención del narcotráfico, pues tenemos que aplicar políticas de manera concreta en materia de seguridad, de manera tal que eso sea importante. Igual lo vemos en todas las instancias, en la institucionalidad pública también, como lo hemos visto en estos días, cómo es muy fácil, muy vulnerable, y a partir de ahí también la implementación de leyes, la implementación también de regulaciones tendientes a poder cerrar ese tubo y que no se permita de ninguna manera, como ya lo he reiterado tantas veces, el que pueda ser la persona que comete el delito fácilmente pueda evadirlo, sino que se llame a cuentas como debe de ser. Bien, ya hemos escuchado las respuestas para enfrentar el flagelo del narcotráfico. En el siguiente segmento, cada persona candidata tendrá 1 minuto de tiempo para, en una forma muy concreta, dado que casi todos conocemos el diagnóstico del problema, la magnitud del problema, aquí lo que queremos en este segmento es que cada candidato nos diga la forma en que logrará hacer realidad su propuesta. Inicia en esta ronda el candidato Fabricio Alvarado. Gracias y muy buenas noches. El narcotráfico hay que atacarlo desde varios frentes. Por supuesto, hay que intervenir las comunidades más conflictivas, pero no intervenirlas solamente con policías que lleguen a detener a quienes están involucrados, sino también con todas las instituciones que van a proteger a la familia, a las mujeres, a los niños, a los adultos mayores que quedan desprotegidos cuando la persona que llevaba el dinero a la casa por actos delincuenciales, lamentablemente, queda ahora detenida y estará en la cárcel. Por supuesto que ahí tenemos que integrar la educación y la generación de empleo. No podemos atacar la delincuencia si no hacemos algo correcto en cuanto a la generación de trabajo y hacer cambios inmediatos en materia de educación. También, por supuesto, hay que dotar a los cuerpos policiales de armas, de tecnología, de herramientas para combatir la delincuencia. Hoy por hoy, las mejores armas, los mejores vehículos, las mejores instalaciones y la mejor tecnología la tienen los delincuentes, no la tienen lamentablemente los policías. Hay que dotarlos, ¿cómo? Con recursos que provienen precisamente de la instalación de escáneres que sí realizará Nueva República.
Ahora, para que nos diga la forma en que hará realidad su propuesta, por un minuto tiene la palabra el candidato Federico Malavasi. El punto fundamental es que nos hemos convertido en una vía de tránsito para la droga hacia otros países, de exportación y de paso. Y esto es lo que hay que suprimir inmediatamente. Quitamos el patrullaje conjunto, que era muy importante no solo para la droga que iba para otros países, sino para la que llegaba acá. Ahogando este tránsito, resolvemos una parte muy importante de esta ecuación. Y por supuesto que hay que trabajar desarrollando la economía y nuevamente levantando los valores costarricenses. Porque hay gente que aunque se le ofrezca mucho, no se va a corromper. Si tiene buen trabajo y tiene buenos valores, no se va a corromper. Hay que hacer más eficiente el sistema judicial. Muchas de las personas que llegan a ser juzgadas no tienen condena. Y también estoy pensando que podemos hacer una excepción en el caso de la extradición y poder extraditar a nacionales si están en ese negocio. Doña Carmen Quesada, tiene ahora usted un minuto para responder. Buenas noches, amigos y amigas. Muchísimas gracias por esta oportunidad. En el caso del narcotráfico, siendo una vecina de la provincia de Limón, y la cual cuando fui diputada hice varias denuncias que incluso llevamos a reconocidas personas que nos dicen en el Poder Judicial que son narcotraficantes, que también ha permeado en el tema político, y los llevamos a la Asamblea Legislativa, no de visita, los llevamos a comparecer, a que nos dieran explicaciones de las diferentes situaciones que estaban pasando. Bueno, esto lo he hecho en el pasado y pretendo hacerlo siendo la presidenta de este partido, de este país, porque este flagelo, este cáncer, lo que lleva a los y a las costarricenses son a muchos jóvenes que están en las cárceles, que están hoy muertos. Nosotros proponemos el proyecto de extinción de dominio para que los bienes de esos narcotraficantes les sean quitados y se vayan de nuestro país. ¿Qué forma logrará hacer realidad su propuesta? Es el turno de escuchar ahora al candidato Greiby Moya. Definitivamente el país se entregó al narcotráfico y debemos decirlo en forma tajante y aceptar de que existe como una zona de confort que ya casi todos queremos convivir o estamos conviviendo con ese mal sin tomar acciones concretas. Hay que volver a la prevención, los programas para proteger a los alumnos de las escuelas, los menores, los jóvenes, los estudiantes, los entregamos. Esos programas no se volvieron a aplicar, no se sabe dónde se encuentran, ni qué resultados se obtuvieron, ni hay un balance en esas circunstancias. Hay que retomarlos. Hay que darle mayores instrumentos a las autoridades del país para enfrentar este flagelo, con tecnología, incluso algo tan sencillo con los perros, para que detecten más droga y un aspecto sustancial, mejores salarios para esas personas que están luchando y exponiendo su vida. Don Martín Chinchilla, tiene ahora usted un minuto para ampliar su respuesta. Muchísimas gracias, y por supuesto lo que vamos a hacer es precisamente atacar las causas por las cuales se genera el narcotráfico. Estamos hablando entonces de promulgar una política de seguridad pública y represión del crimen y el narcotráfico. Tenemos que legitimar la denuncia, endurecer las penas, fortalecer los cuerpos policiales, por supuesto, que se le brinden recursos, que se confisque propiedades, y para eso la ley de extinción de dominio es fundamental también. Pero también tenemos que crear una política de prevención común para que podamos proclamar, por ejemplo, la adicción y el consumo como un problema de salud pública, y que podamos también recuperar espacios que han sido ya relegados al narcotráfico. Estamos hablando de atacar la pobreza, que es el origen de todos los males, la necesidad. Estamos hablando de brindarle oportunidades de empleo, ocupación a nuestra gente y garantizando vida digna y vivienda digna, además de una coordinación regional. Para finalizar la ampliación a esta primera pregunta, escuchamos ahora al candidato Wilmer Ramos. Sí, adicionalmente de lo que ya señalaba en el video, necesitamos nosotros implementar la rotación de los funcionarios públicos de alto nivel,
que en Costa Rica se perpetúan en los cargos, en aduanas, en tributación, en las fronteras, en la policía. Hay que dar rotación a esos funcionarios para que no sean vulnerables a las presiones de grupos mafiosos y para que también no se integren a estas redes. Pero yo quisiera hacerles un llamado a los compañeros aquí del PLN, del PUS, de Nueva República y de Restauración, para que reinstalemos la comisión que estaba estudiando el tema del financiamiento de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa por el narcotráfico, que fue cerrada abruptamente y vergonzosamente por los diputados de oposición. Esto es urgente que lo reabramos y yo hago ese llamado a los compañeros aquí. Muchas gracias, señora y señores candidatos, por esta primera participación. De seguido vamos a conocer la segunda pregunta, que tiene que ver con uno de los temas que más preocupa a las familias costarricenses. Veamos esa pregunta. Y es que tiene que ver con la educación de nuestros hijos e hijas. ¿Cuáles son sus propuestas concretas para resolver el apagón educativo, recuperar los aprendizajes perdidos durante los últimos años, mejorar la calidad de la oferta educativa y bajar la exclusión y el abandono escolar? Inicia esta ronda de preguntas el candidato Federico Malabasi. Dicen que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Lo que han hecho las últimas administraciones es un pecado, con la educación más democrática de los más necesitados. Para los liberales, desde la Ilustración, la educación pública es importante porque el soberano es el pueblo y debe estar bien educado. Y por eso se han hecho grandes esfuerzos en el mundo entero por parte de los liberales para que la educación sea gratuita y obligatoria. No obstante, la administración en un ministerio como el nuestro, concentrado al principio ilegalmente y luego de una manera institucional, es prueba de que esas cosas no funcionan. No hablo del esfuerzo de algunos maestros que en la pandemia han tenido incluso que gastar sus recursos para sacar fotocopias de guías escolares y perseguir a los estudiantes con estas fotocopias. Malos recursos, un esfuerzo desperdiciado. Nosotros proponemos el crédito educativo, el bono escolar, el voucher, como lo quieran conocer, el mismo dinero a disposición de elección de los padres de familia. El padre de familia va a elegir el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Y en lugar de un sistema centralizado e inútil, tonto, mal administrado, doloso, como el que tenemos, la idea es que los padres de familia escojan las mejores opciones, la idea es que los maestros se reagrupen en opciones, en oportunidades, el parque que hay se use bien. Vean ustedes, el ministerio no paga ni la caja. 4 años de apagón educativo, más de 800 centros educativos con orden de cierre sanitario. Bueno, el ministerio no funciona. Salgámonos de los mitos que tenemos en la cabeza. El padre de familia va a poder disponer de ese dinero y les juro que si lo lleva a un colegio privado le dan vuelto más bien. Bueno, nuevas opciones van a darse en todo el país. En Suecia funciona perfectamente. Ha sido un éxito, con menos dinero del que gastamos actualmente. ¿Cuáles son las propuestas para enfrentar el apagón educativo? Escuchamos ahora la respuesta de la candidata Carmen Quesada. El tema de educación en Costa Rica debería de ser prioridad, pero lamentablemente, como muchos otros temas importantes en nuestro país, hoy por hoy, para las personas que nos administran, para las personas que nos legislan, no ha sido una prioridad y lo tenemos precisamente en esa brecha de educación que tenemos, en esa desigualdad de educación que tenemos. No es posible que hoy por hoy tengamos escuelas donde no existe un edificio, donde literalmente no existe una escuela donde los niños y las niñas puedan estar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos escuelas que hace 4 años, 5 años, 6 años, 2 años, no tenemos ese edificio. Y resulta que esos niños y esas niñas están en iglesias, en salones comunales, en algún lugar recibiendo esa educación. ¿Ustedes creen que esa educación es la misma que reciben los niños, las niñas y los jóvenes que sí tienen un lugar donde ir a la escuela? Definitivamente no. Entonces necesitamos
equiparar a todo el tema de infraestructura de una manera que los niños y las niñas tengan esa educación con una infraestructura digna como la merecen ellos. Además de eso, en el tema de educación es muy grande y nosotros creemos que el factor importante que también mide la calidad de la educación es la formación docente. Nosotros necesitamos que la formación docente sea de alta calidad para que nuestros niños y nuestras niñas puedan recibir de ese factor que es la figura del docente de una gran alta calidad. Entonces, desde las universidades público y privado tenemos que hacer ese consenso de lo que se les da a estos educadores en sus formaciones, en su currículum, para que ellos puedan ejercer de la mejor manera. Pero que además de eso tenemos que tener una capacitación constante para los educadores que ya tenemos actualmente, para que ellos, especialmente ahora con las nuevas tecnologías, puedan también adecuar y su enseñanza sea cada vez mejor y el proceso de aprendizaje también. Veamos ahora cuál fue la respuesta del candidato Greivin Moya sobre el tema del apagón educativo. Tenemos que hacer aquí un alto para valorar lo que se ha venido haciendo y debemos hacer todo un derroche de acción para recuperar el tiempo perdido. Y cuando hablo de derroche de acción, debemos visualizar la educación como esa actividad que va a potenciar al país y va a potenciar a los estudiantes que van a ser los encargados de gerenciar el país en el futuro. Entonces debemos darle un apoyo significativo a la educación, valorando lo que se está haciendo, los currículos que se están presentando, adaptarlos a las nuevas tecnologías, adaptarlos a los nuevos servicios que se están decantando en el mundo, visualizar qué están haciendo y cómo están haciendo los que imparten la educación en el país. Eso me parece que ha quedado aislado, que ha quedado perdido. Y haciendo un balance claro de cómo estamos y qué estamos haciendo, visualizar por dónde resolver esas debilidades para potenciar la educación a las nuevas tecnologías y a las nuevas generaciones que vienen creciendo con unas tecnologías diferentes a hace 50 años y más. Y sobre todo, debemos estar claros en que nosotros hemos dejado olvidada la educación, porque no es posible que exista una infraestructura educativa pésima, mala, incluso que existan tantísimos centros educativos con órdenes sanitarias de cierre. Esto es una vergüenza y que la hemos venido arrastrando desde hace mucho tiempo. Centros educativos donde ni siquiera se rinden las condiciones para que puedan impartir lecciones. Hay galerones que están sirviendo de centros educativos, eso tenemos que resolverlo. Y a la par de eso, de hacer todo un esquema para resolver el problema tecnológico, darle apoyo tecnológico, más tecnología, más recursos en esa orientación para que ese apagón tecnológico que se ha venido hablando, pues se erradique y que florezca de una vez por todas una conciencia clara que debemos apostar todos los recursos para educar bien a las futuras generaciones. ¿Qué propone el candidato Martín Chinchilla ante la histórica crisis del sector educativo? Veamos su respuesta. Bueno, planteamos una reforma educativa integral. Es fundamental en este momento para poder resolver la problemática en educación, para poder implementar una condición de educación en términos generales de calidad. Estamos planteando también implementar planes, un plan inmediato que sería, por supuesto, a partir del 2022, de que se vuelva definitivamente a la presencialidad y con ello podamos ir resolviendo todas esas brechas que se han ido implementando y agravando la educación en tiempos de pandemia, y para que los estudiantes puedan tener una recuperación paulatina y para ello también en un orden posterior también a partir de la vuelta a la presencialidad tienen que implementarse urgentemente planes de atención para que se pueda de nuevo a todo el estudiante
estudiantado, a todos los niños y a todos los jóvenes, brindarles las clases de recuperación necesarias para que se pueda entonces ir acortando esa brecha educacional. Y en un tercer aspecto muy importante también, un plan en el mismo sentido para que podamos actualizar, para que podamos capacitar y para que se le puedan dar no solamente las herramientas cognitivas, sino tecnológicas a los y las profesoras, docentes, de manera tal que vayan teniendo una capacidad de respuesta y para que se vayan también formando de cara a lo que vendrá, que sabemos que va a ser un reto grande el poder devolver esa calidad en la educación a los costarricenses. Les recordamos la pregunta que estábamos en este segmento. ¿Cuáles son sus propuestas concretas para resolver el apagón educativo, recuperar los aprendizajes perdidos durante los últimos años, mejorar la calidad de la oferta educativa y bajar la exclusión y el abandono escolar? Escuchamos ahora qué contestó el candidato Welmer Ramos. Una de las grandes deficiencias que tiene el sistema educativo costarricense es la gran deserción. De cada 100 niños que ingresan a primer grado, solo 50 o un poco menos están alcanzando el bachillerato. Y eso se debe a que el sistema educativo tiene un método que ahuyenta a los estudiantes, que los intimida, que los está haciendo que dejen la educación porque la educación se volvió una forma fea, una forma persecutoria para el estudiante. En vez de ser un sistema donde se atraiga al estudiante, donde el estudiante disfrute aprendiendo, lo hemos hecho un sistema más bien persecutorio. El que comete un error se le castiga, y se le castiga con una mala nota que al final termina de alguna manera estigmatizando, señalando, separando al estudiante. Hay que cambiar el método para el educador y para el estudiante, y hay que hacer del método de educación un método de disfrute, un método que rete, un método que atraiga a los estudiantes. Y eso lo han resuelto muchos países. Nuestra propuesta es, junto con los educadores, cambiar las formas de cómo se educa en Costa Rica. Y para esto, nuestra propuesta es que vamos a aplicar una educación mucho más enfocada en aprender a aprender, en aprender habilidades, que en aprender cosas concretas y de memoria. Esto ya, como dije, lo están aplicando muchos países y lo están haciendo bien. Pero claro, dentro de este problema que tenemos hoy del apagón educativo, necesitamos nosotros darle el acceso a la tecnología a todos los estudiantes, recapacitar a los profesores para que puedan hacerle frente a un plan urgente para ponernos al día, y para esto tendremos un gran diálogo con todo el magisterio para llevar adelante las políticas de ponernos al día rápidamente. Para finalizar esta ronda en la que buscábamos conocer las propuestas concretas de los candidatos para enfrentar la dramática crisis histórica en el sector educativo, escuchamos ahora la respuesta del candidato Fabricio Alvarado. Para nosotros el tema de la educación es clave. El apagón educativo ha afectado sobre todo a las comunidades más alejadas de la capital, y por eso vamos en la ruta de la conectividad. Conectividad 100% para que todos nuestros centros educativos, pero no solo los centros, sino también los niños y los jóvenes tengan en sus casas acceso a conectividad de calidad. Esto a través, por supuesto, de las ayudas, o de la posibilidad de que a través de ayudas sociales, llevar la ayuda social a otro nivel, ellos puedan recibir esa conectividad, y no solamente la conectividad, sino también los instrumentos para accesar a ella, computadoras, tablets, como lo han hecho otros países también. Además, por supuesto, tenemos que llevar la educación a otro nivel, y el jerarca de educación y quienes compongan el Consejo Superior de Educación tienen que ser gente que tenga claridad de la urgencia, de la necesidad de atacar una crisis
que incluso podríamos considerar una emergencia nacional en este momento. Y por eso es que queremos llevar y necesitamos llevar a nuestros estudiantes, a nuestro sistema en general, a una reforma educativa que hemos denominado la reforma educativa del siglo XXI, que nos prepare, a nuestros estudiantes para las ocupaciones del siglo XXI y para algunas que aún no existen en este momento. ¿Cómo lo hacemos? La implementación de la metodología STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas, que lo que hace es llevar a nuestros estudiantes, más que aprenderse cosas de memoria, los lleva a potenciar sus habilidades blandas, a potenciar su capacidad de liderazgo, su capacidad de trabajo en equipo. En esa línea caminaremos en una reforma que además incluirá, por supuesto, bilingüismo, para que en un plazo de 10 años nuestros estudiantes de colegio salgan completamente bilingües y obtengan mejores oportunidades de trabajo. Y por supuesto hay que sumarle herramientas para emprender, herramientas para saber cómo abrir un negocio para aquellos que quieren, además de estudiar en la universidad, abrir sus propios emprendimientos, y educación financiera, algo vital en este tiempo, que lo haremos a través de la Asociación Bancaria, la Bolsa Nacional de Valores y el Sistema de Economía Social Solidaria. Bien, como hemos explicado al inicio en la metodología de este debate, cada persona candidata tendrá ahora 1 minuto en el cual podrán explicar a la ciudadanía de una forma más concreta cómo lograrán poner en marcha una acción tan compleja como recuperar la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. Inicia en esta ronda doña Carmen Quesada con 1 minuto. El apagón educativo no es una situación que viene de hace unos años. Según la Asociación Nacional de Educadores, ANDE, y con informes del INEC, nos demuestran que en el 2018, cuando todavía no estábamos con el tema de la pandemia, teníamos un 40% de jóvenes con primaria y secundaria incompleta y otros incluso ni tan siquiera alfabetizados. La pandemia solamente viene a incrementar el reflejo de una situación que se venía dando hace muchísimos años, y por eso la Asociación Nacional de Educadores también nos indica que tiene que ver con toda la estructura, con la parte integral de este país, con el desempleo, con la corrupción, con la pobreza y con todo lo que permea esta sociedad, porque también nuestra calidad de vida de cada uno de los hogares costarricenses también es afectado. Por eso nosotros proponemos una reforma integral a la educación donde tomemos en cuenta todos estos factores para mejorar la calidad de vida. Gracias, don Gravy Moya. Es ahora su turno de ampliación a esta pregunta. Gracias. Nosotros en Fuerza Nacional estamos de acuerdo en la posición del Estado Nacional en crear un acuerdo nacional para la educación que es urgente, es una emergencia. Y cuando se habla y hablamos nosotros de este acuerdo nacional, es que todos los sectores estén involucrados en resolver este problema, en este rezago que tiene 4 años y quizás más, y que con la pandemia se vino a descubrir aún más que no se estaba haciendo bien el trabajo en el ámbito de la educación. Y en estas 2 administraciones del PAC ha quedado al descubierto que ha sido una tragedia de la educación costarricense. Las evidencias están a la vista. Esos textos eróticos de libros cubanos, esas manifestaciones que se dan con preguntas extrañas, son parte de ese desastre, y tenemos que potenciar ese acuerdo nacional, no para la foto, sino para resolver el problema para la escuela del siglo XXI. Don Martín Chinchilla, le corresponde a usted ahora ampliar a la segunda pregunta. Muchísimas gracias. Definitivamente la educación es el pilar de la democracia, y yo creo que eso no lo ha entendido ni el gobierno del PAC, ni el gobierno del PLN, ni el PUS, ni todos los que han gobernado a partir de hace 40 años, porque ha venido en detrimento sin duda alguna. Nosotros como Partido Pueblo Unido creemos efectivamente en una reestructuración del sistema educativo desde la perspectiva de su estructura, de la parte curricular y por supuesto administrativa. Y hay un punto muy importante que tenemos que aquí señalar, y es la dignificación del y la maestra. ¿Por qué? Porque lo que se han encargado estos gobiernos ha sido de denigrar la función de los maestros.
asignándoles también tareas que no les corresponden. Los maestros están para enseñar y no para hacer trabajo administrativo. Así que la reestructuración es amplia, fomentando becas, alimentación y garantizándole oportunidades a los niños y niñas. Don Fabricio Alvarado, en un minuto, ¿cómo pondría usted en marcha la recuperación de la educación de nuestros niños y niñas? Perdón, en el orden de respuestas sigue ahora don Welmer Ramos. Adelante, don Welmer. Muchas gracias. El apagón educativo ha afectado y está afectando principalmente a los estudiantes más vulnerables y de las áreas más empobrecidas. Urge que agilicemos la ejecución de los proyectos de infraestructura para la digitalización y llevar la tecnología a todas esas áreas. Y por eso en mi programa de gobierno estoy proponiendo una unidad ejecutora para que haga esto de primera mano y con urgencia. Pero también es necesario la capacitación de los docentes para que puedan llevar adelante estas acciones. Sin embargo, hoy en día tenemos otras formas en que estamos excluyendo estudiantes. Eliminamos las pruebas de bachillerato y tenemos más de 70,000 estudiantes que han ganado el 5º año y que han cumplido con todas las materias y los tenemos sin ese título. Es necesario que se los demos urgentemente para que puedan continuar los estudios. Muchas gracias, don Welmer. Ahora sí, don Fabricio, su turno en un minuto. Gracias. A todo lo que mencioné en el video, tengo que agregar que en el primer día de nuestro gobierno, el 8 de mayo del 2022, tomaremos la determinación de intervenir el MEP y devolver la decencia al Consejo Superior de Educación. Cambios radicales hay que hacer en la jerarquía de la educación de nuestro país. Por supuesto, esto tiene que ver con dignificar a los educadores, con trabajar de la mano con ellos para ejecutar esa reforma educativa que estamos planteando, eliminar todo adoctrinamiento ideológico que en los últimos gobiernos, los dos últimos de Liberación y los dos gobiernos del PAC han querido imponer a nuestra niñez y a nuestra juventud. Eliminaremos, por supuesto, el absurdo convenio con Cuba. Y bueno, cuando uno ve, por ejemplo, las pruebas Faro y todo lo que sucedió, los textos eróticos del MEP, cuando uno ve que en una pregunta la respuesta correcta de cuál es el partido de la lucha anti la corrupción es el PAC, siendo el PAC el partido más corrupto de la historia, uno ve que definitivamente hay que hacer cambios. Esto sumado a, por supuesto, el trabajo que hay que hacer con los 883 centros educativos que tienen orden sanitaria. Muchas gracias. Cerramos esta ronda de preguntas con la respuesta de don Federico Malavasi. Tenemos que reconocer que el Estado, como educador, fracasó. No se trata de la pandemia. El apagón educativo implica mucho tiempo atrás en el fracaso de su función. No se trata únicamente de sacar a Garnier y su pandilla del Consejo Superior de Educación, que hay que hacerlo, porque han sido unos irresponsables. Estamos con una agenda contracultura, estamos enseñando antivalores, estamos con pornografía. Es hora de retomar ese gran presupuesto. Nunca le habíamos dado tanta plata al Estado y nunca lo había hecho pero tan mal. Y las familias tienen que recobrar el poder saber dónde van a ir a sus hijos y escoger el tipo de educación que se les va a dar. Y gracias al voucher de educación, esto se puede lograr rápidamente. Hay que sacar las manos del Estado de la educación. Fracasó, lo hizo mal, con los más necesitados, los más vulnerables. Muchísimas gracias a la señora y señores candidatos. Hemos llegado así al final de este bloque en el primer día del debate nacional. ¿Usted los ha escuchado? ¿Qué proponen? ¿Le convencen? ¿Qué le parece? Compárelos. Ese es el objetivo del debate nacional. Vamos a ir a un primer corte informativo y en 2 minutos regresaremos aquí al auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones para seguir conociendo las propuestas de los primeros 6 candidatos. Ya volvemos. Sobre sus dolores de cuerpo y concluyen que Marta necesita un nuevo colchón. A la mañana siguiente, Marta despierta y revisa su celular, encontrando mucha publicidad de colchones en sus redes sociales. ¿Le ha pasado lo mismo que a Marta?
No es coincidencia. Al igual que la mayoría, Marta escucha música, mira películas, hace transacciones bancarias y comparte fotos. Aunque parezca privado, todas estas acciones construyen nuestra huella digital. Información sobre dónde vivimos, qué lugares frecuentamos, cuáles son nuestros gustos y necesidades. Eso puede ocasionar que Marta ahorre o más bien gaste mucho dinero en un nuevo colchón. Pero ¿qué pasa si utilizan nuestra información para otra cosa? Las plataformas filtran nuestros datos para presentarnos la información que más nos interese y se ajuste a nuestras preferencias personales. Por eso es tan entretenido. El riesgo es que fácilmente caemos en las llamadas cámaras de eco, espacios en los que recibimos un solo tipo de información y no necesariamente verdadera, lo cual evita que nos cuestionemos ideas o perspectivas propias o diferentes a las nuestras. Esto tiene graves consecuencias, desde la manipulación y desinformación masiva en procesos electorales hasta campañas de odio, fraudes y estafas. Por esto, es importante que desafiemos la gran calculadora de datos en la que vivimos. Tendremos que cuestionar lo que compartimos y nos comparten, aprender técnicas para identificar noticias falsas y desinformaciones, así como cuidar los datos que revelamos. No será fácil. Al igual que Marta, nos gusta tirarnos en el colchón nuevo a revisar nuestras redes sociales sin pensar demasiado, pero en cuanto menos cuestionemos, más estaremos regalando nuestro tiempo, decisiones y dinero a diversas fuentes que manipulan nuestras realidades. Más allá de la pantalla de nuestros dispositivos, somos personas de carne y hueso. Recordemos siempre la humanidad detrás de cada una de nuestras interacciones digitales. Seamos parte de una ciudadanía digital responsable. Conozca más en www.ifedvirtual.tse.go.cr. Aquí tengo la llave del portón, la llave de la casa y tengo la mejor llave de todas, la llave del voto. En Costa Rica entre todos decidimos. Por eso cuando votamos construimos democracia. Aquí cada voto cuenta y al gobierno llegarán las personas que elijamos. En estas elecciones votemos porque somos un país donde libremente podemos participar en las grandes decisiones. El voto es la llave democrática para abrir nuevas oportunidades. Este 6 de febrero estará en sus manos. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo garantiza. Del Tribunal Supremo de Elecciones. Les recordamos que hoy es la primera noche de 4 en que les presentaremos a las 25 personas que aspiran a la presidencia de la República. ¿Qué es lo que proponen? ¿Cuál es la ruta de acción que le están ofreciendo al país? Ese es el objetivo, que usted lo pueda escuchar de sus propios labios y que además tenga la oportunidad de comparar entre ellos y que eso les sirva como un insumo más para una decisión de voto mucho más informada. Recordarles también que este debate es organizado por el Instituto de Formación y Estudios en Democracia con el apoyo de Flaxo Costa Rica y CINART Costa Rica Medios. Para las personas que nos siguen a través de la señal de Canal 13, qué bueno que están con nosotros también, pero quienes no están frente a un televisor también lo pueden escuchar en la radio, en la frecuencia 101.5 Radio Nacional, además de las plataformas digitales del Tribunal Supremo de Elecciones. Bien, para este segundo bloque vamos a tener dos modalidades. La primera ha sido diseñada para que las personas candidatas puedan realizarse preguntas entre sí. Cada candidato tendrá 30 segundos para formular su pregunta a la persona que está a su izquierda. De forma inmediata, ese candidato tendrá 1 minuto y medio para responder. Y posteriormente, y también en forma inmediata, el candidato que le preguntó tendrá 30 segundos para hacer una réplica. En la segunda parte de este bloque tendremos la última pregunta de fondo. Bien, y para dar inicio a esta ronda de preguntas entre ustedes, señores candidatos, le pido al señor Greivin Moya que haga su pregunta al candidato Martín Chinchilla. Don Martín, usted es periodista y es un representante de un partido de izquierda en el país. Y también conocemos de que usted tiene, o algunos de sus seguidores tienen afinidad con el régimen de Managua. ¿Usted está de acuerdo con la detención de periodistas y de la oposición? Muchísimas personas ya conocemos de Nicaragua.
Bueno, definitivamente nunca vamos a estar en acuerdo contra la persecución contra periodistas ni contra ningún ser humano. Hay que respetar los derechos humanos y nosotros como Partido Pueblo Unido hemos señalado abiertamente y claramente un claro respeto, no solamente a la democracia, a nuestra democracia, sino también a los derechos humanos de los y las costarricenses. Pero también hemos señalado abiertamente la importancia del respeto a la soberanía y a la interdependencia de cada uno de los países, y eso es fundamental en este sentido. Se ha criticado mucho a un joven que dio algunas declaraciones y lo que nos parece es que en nuestro país hay un derecho democrático a pensar y a opinar, y eso es muy importante. Y le recuerdo, don Gravin, y a todos los amigos y amigas, que el artículo 28 y el artículo 29 de nuestra Constitución señala claramente que nadie puede ser inquietado ni perseguido por sus pensamientos, por sus manifestaciones o por su forma de pensar. Así que tenemos que ser absolutamente respetuosos de ese sentir de cada costarricense, porque estoy seguro que a nadie le va a gustar que lo estén criticando por su forma de pensar. Don Gravin, su réplica, 30 segundos. Bien, me alegra esa posición, pero es totalmente una contradicción, porque ustedes y algunos de sus seguidores y representantes de su partido han estado incluso en las tomas de posesión, en reuniones, en congresos, que evidentemente son esos regímenes los que están persiguiendo periodistas, siendo usted periodistas. Es una grave contradicción, pero respeto muchísimo la posición suya en el sentido de que por lo menos aquí hace la salvedad. Bien, muchísimas gracias. En este momento le corresponde al candidato Martín Chinchilla hacerle su pregunta al señor Welmer Ramos. Muchísimas gracias. Don Welmer, ALPAC lleva en sus espaldas una gran cantidad de situaciones, por ejemplo, tráfico de influencia, supuestos delitos de corrupción, estafas al Tribunal Supremo de Elecciones, nombramientos irregulares, el caso de UPAP, políticas regresivas contra los trabajadores y el pueblo costarricense, entre muchas otras. ¿Podrán los costarricenses, don Welmer, considerar al PAC para un tercer mandato con todos esos antecedentes? Muchas gracias, don Martín, por su pregunta. Antes de que existiera el Partido Acción Ciudadana en Costa Rica, los diputados repartían placas de taxi, los diputados nombraban a el cónyuge o la cónyuge, a sus hijos, etcétera, como asesores legislativos. Aquí repartían los ministros y diputados bonos de vivienda, repartían todas las ayudas sociales a su antojo. Gracias a un partido Acción Ciudadana que vino a poner límites, hoy en día eso tiene nombre y se llama tráfico de influencias. Ha sido denunciado el PAC una y otra vez por mera disputa política, pero no ha sido condenado nunca. Incluso cuando se le ha condenado en alguna cosa han sido a funcionarios específicos, no al partido. Don Martín, su réplica, 30 segundos. Sí, gracias. Nada más recordarle a don Welmer, él ha sido ministro, también diputado, ha promulgado una serie de leyes que han llevado a Costa Rica a la debacle, a la pobreza, a la desigualdad. Y también hay que recordarle que en 2 gobiernos del PAC, Cochinilla, Diamante, Azteca, Cementazo, entre otros, son casos que definitivamente llaman mucho la atención de los costarricenses y por eso ese desgano a poder señalar al PAC como un posible nuevo gobierno. Don Welmer, es el momento ahora para que usted dirija su pregunta al señor Fabricio Alvarado. Don Fabricio, en la página 93 de su programa de gobierno, dice muy claro que usted promovería la minería a cielo abierto, la extracción de petróleo, de gas natural y de recursos biológicos que podrían ser explotación de tiburones, ballenas y tortugas. Don Fabricio, yo le pregunto, ¿usted no sabe que ya se ha demostrado la paradoja de la explotación
de los recursos naturales una y otra vez y que solo destrucción del ambiente y ruina trae para la sociedad. ¿Ha terminado su tiempo, don Welmer? Fabricio. Don Welmer y amigos, hay países que han tenido un modelo exitoso donde se ha explorado y se ha aprovechado los recursos naturales en concordancia con la protección del medio ambiente. Nueva República no solo apoya que se den estas actividades, por supuesto, repito, cuidando el medio ambiente, sino también apoya que a través de estas actividades se generen recursos para atacar directamente la pobreza. En el caso de Nueva República, ha presentado incluso a través del diputado Jonathan Prendas un proyecto llamado Titularización para la Exploración y la explotación o aprovechamiento de los recursos naturales, que estaría generando en el lapso de 4 años el 20% de lo que el país debe en este momento, el 20% de la deuda. Estamos hablando de 12.000 millones de dólares, recursos que el país necesita. El gobierno actual, por supuesto, con el apoyo de Liberación Nacional y de otros partidos políticos, Unidad Social Cristiana también, apoyan nuevos impuestos y tratan de obtener recursos siempre golpeando el bolsillo de los costarricenses. Nueva República ha optado por otra ruta, la ruta de actividades como esta, que repito, ya tiene modelos exitosos que han demostrado que sí se pueden realizar cuidando el medio ambiente, que genera ese porcentaje que le mencioné, el 20% de la deuda del país. Otras actividades como la instalación de los escáneres que generarían 468.000 millones de colones por año y la venta de activos ociosos que generarían 200.000 millones de colones en el lapso de 4 años. Sí se puede conseguir recursos para atacar la pobreza sin necesidad de más impuestos. Don Welmer, su réplica, 30 segundos. Don Fabricio, quiero decirle que las investigaciones han demostrado una y otra vez que entre más se proteja el ambiente, más crecimiento se puede tener y ese crecimiento es con sostenibilidad de largo plazo. Costa Rica ha sido un país que respetamos el ambiente y que lo hemos protegido y que hemos decidido buscar rutas alternas como es la educación, la promoción de pymes, etcétera, pero respetando nuestros recursos naturales. Yo le invito para que firmemos un acuerdo de no explotación del ambiente. Ha terminado su tiempo, don Welmer. Muchas gracias. Le corresponde ahora el turno de preguntar al señor Fabricio Alvarado y le dirige su pregunta a don Federico Malavasi. Don Federico, un poco en la misma línea de atacar la pobreza y de proteger a los ciudadanos en su economía, quiero preguntarle por un proyecto que ha estado causando alguna polémica, promovido por el PAC, promovido por Liberación Nacional y otros partidos que mencionaré más adelante, y me refiero al que ellos llaman impuesto a las casas de lujo, que no son realmente impuesto a casas de lujo, sino a impuesto a casas, de clase media. Quiero preguntarle su opinión sobre ese proyecto, don Federico, si está a favor o en contra, si su partido apoyaría este proyecto si estuviera hoy en la Asamblea Legislativa. Si estuviéramos en la Asamblea Legislativa, ya ese proyecto estaría enterrado. Les habríamos advertido que ni trabajan en eso. El país no soporta más impuestos y aunque se los pongan a un grupo, son regresivos y les caen a todo. Este impuesto mal titulado a casas de lujo es la duplicación de un segundo impuesto sobre lo mismo. En mi criterio, es doble intestación. Es una infamia contra la gente que está tratando de levantarse. Muchos de ellos tienen su patrimonio hipotecado y van a tener que pagar duras cantidades, aparte de que hay un método de revalorización de propiedades en este momento que también es infame. En esto convengo totalmente con ustedes en que hay que oponerse a estas infamias, hay que oponerse a más impuestos. El país no soporta más impuestos y los impuestos no son la vía del desarrollo. Gracias, don Welmer. En efecto, hace 2 años Hacienda, todavía le queda tiempo. No, yo no me llamo Welmer. Perdón, don Federico, perdón. Hace 2 años Hacienda revaloró, amplió el valor fiscal de las propiedades en Costa Rica y hoy por hoy, de aplicarse ese impuesto, de aprobarse ese proyecto, no solo se valoraría la construcción, sino también el terreno, las amenidades y la zona donde se ubica. Es un proyecto que atenta contra la clase media del país, le haría pagar 1 millón de colones al año aproximadamente en impuestos y por supuesto ha sido un proyecto que estamos completamente en contra y seguiremos oponiéndonos a él. Muchas gracias. Don Federico Malavasi, es ahora su oportunidad de hacerle una pregunta a la candidata Carmen Quesada. Buenas noches, doña Carmen.
En los documentos de su partido estudié que están proponiendo bajar un 1% a la canasta básica o el impuesto de un 1% a la canasta básica. ¿Cree usted que esto es suficiente rebajo de impuestos en nuestro país? Definitivamente no es suficiente, pero creemos que la canasta básica es lo que más golpea a los y las costarricenses. La canasta básica es la alimentación que consumen en cada uno de los hogares y que golpea más a las poblaciones más pobres de este país. Haber puesto un impuesto en la canasta básica hace que la calidad de vida de las personas que habitan en este país cada día sea peor. Muchas de las familias ya no pueden comer carne, ya no pueden comer pollo, muchas de ellas compran salchichón. Resulta que ese 1% de impuesto es necesario para esas familias, porque 1,000 colones, 2,000 colones, 3,000 colones, que cada familia se ahorre por ese producto, de ese impuesto en la canasta básica, significa pasajes de autobús. Yo como educadora le puedo decir que significan meriendas en la vida de los niños y de las niñas y de los jóvenes, y ese 1% que este gobierno junto con los diputados y diputadas de la mayoría de la Asamblea Legislativa aprobaron, lo único que hace es empobrecer más a las familias costarricenses. No es posible que en la alimentación que se consume cada vez tengamos que pagar más, y que por lo tanto tengamos que reducir la comida, porque resulta que no podemos dejar de pagar ni la luz, ni el agua, ni la casa. Don Federico, su réplica. Doña Carmen, me encanta su argumento contra los impuestos, pero hagámoslo general. Por eso proponemos tasa plana. Hay que bajar todos los impuestos, que la plata quede en los bolsillos de quienes la producen y que no vaya al Estado para pagar corruptelas, casos diamantes, porquerías, corrupción de todo tipo. Es hora de que los costarricenses optemos por un plan distinto que ha triunfado en muchas partes del mundo, tasa plana en impuestos, una única tasa sin progresividad. Eso atrae inversiones y procura la reactivación económica. Doña Carmen Quesada, le corresponde a usted ahora hacerle la pregunta al candidato Gravin Moya. Buenas noches, don Gravin. La pregunta para usted. Usted fue un periodista que se destacó en hacer un periodismo investigativo y reveló varios casos de corrupción. Sin embargo, sé que muchos más tal vez se le salieron de su campo, pero me gustaría en esta misma línea saber qué opina usted sobre la justicia tributaria. No le capto en concreto la pregunta, pero la justicia... Su opinión sobre justicia tributaria. Bueno, si partimos del hecho de justicia tributaria, yo, por supuesto, estoy de acuerdo en que aquellos que tienen más, que tienen más ingresos paguen más y que los que menos ingresos paguen menos ingresos. Por eso nosotros estamos planteando también en nuestro partido hacer una reforma integral de los impuestos para saber cómo se están cobrando y de qué forma se está haciendo. Porque en este momento hay situaciones en las que pareciera que no existe un control claro de Hacienda en el cobro de impuestos. Por ejemplo, ahora que se habla de la canasta básica, hay que revisar la canasta básica tributaria para verificar que haya una justicia en el cobro de impuestos, porque resulta que en la canasta básica tributaria hay 189 artículos que muchos de ellos no son de consumo de las clases más necesitadas. Y eso es una barbaridad, porque estamos dejando a muchos de esos productos que no se consumen con un régimen de beneficios que no es conveniente para el país. Y podríamos captar mucho de ese dinero para repartirlo en una forma más eficiente a esos sectores más necesitados. Ahí vamos a incidir para tener una justicia tributaria con la canasta básica tributaria. Doña Carmen, ¿su réplica? Coincido con usted en que la justicia tributaria pasa porque los que más tienen paguen más.
Sin embargo, dos casos muy sonados en la Comisión de Papeles de Panamá tenía que ver con una de las empresas en las cuales usted laboró, y en ese momento se evidenció que grupos poderosos económicos de medios de comunicación de este país son grandes evasores de impuestos, y muy lamentable que en sus trabajos de investigación no los haya evidenciado. Necesitamos presidente, presidenta que no tenga una persona que le diga qué hacer. Muchas gracias, señora y señores candidatos. Pasamos ahora a la segunda parte de este bloque con la tercera pregunta de fondo. Les recordamos que el equipo del Tribunal Supremo de Elecciones realizó una serie de preguntas a los 25 candidatos, 18 preguntas específicas sobre temas, y algunas de esas se seleccionaron para cada una de las noches de estos debates. Las respuestas que los candidatos dieron a esas preguntas pregrabadas no fueron objeto de absolutamente ningún corte de edición. Ustedes las van a conocer tal y como ellos las expresaron. Veamos cuál es esa siguiente pregunta. Recientes casos de corrupción han revelado el rol estratégico que juegan mandos medios y técnicos de la administración pública en la comisión de delitos. Para descubrirlos y generar evidencia, las autoridades han tenido que emplear herramientas reservadas para investigar la criminalidad organizada, dejando ver que la magnitud y complejidad de esta problemática aún es insondable. La pregunta concreta es: ¿cuáles innovaciones planea introducir para enfrentar y asegurar la adecuada prevención y persecución de los actos de corrupción? Por el orden, escuchamos ahora la respuesta que dio el candidato Martín Chinchilla. Es muy importante para nuestro partido poner un alto a la corrupción de manera generalizada, y para eso creemos que un punto de arranque y muy importante que vamos a implementar es el poder legislar en el sentido de poder tener un marco regulatorio para que las personas, los trabajadores y toda aquella persona que quiera hacer las denuncias puedan hacerlo sin ningún prejuicio y sin ningún temor a represalias. Ahí es muy importante, y nosotros como Partido Pueblo Unido consideramos que es fundamental el que se le pueda garantizar a las personas denunciantes, como he mencionado, ese beneficio y esa posibilidad de que lo puedan hacer en el marco de una protección, de una seguridad, y que nada ocurra en contra de ellos, y así propiciar de que se hagan las denuncias, porque denunciando entonces ahí vamos a tener ya la posibilidad de ir a lo otro, que es ya la investigación concreta. ¿Cómo lograrán asegurar la adecuada prevención y persecución de los actos de corrupción? Veamos cuál fue la respuesta del candidato Welmer Ramos. Uno, hay que desentrabar el Estado costarricense. Entre más entrabado esté el Estado, más oportunidades para que haya corrupción se genera. Y para eso tenemos todo un plan nacional de cómo generar hoy en día los desentrabamientos, y es poniendo sobre la burocracia los trámites que tienen que hacer las personas, y no ponérsela sobre las personas. Dos, tenemos que ir con una ley que le permita al ciudadano hacer denuncias y permanecer en el anonimato, y más bien premiar al que haga este tipo de denuncias. Tres, tenemos que transparentar todo lo que tiene que ver con compras públicas, para que los costarricenses, por medio de la internet, puedan ver a quién le está comprando el Estado, cuánto está comprando, cuándo lo compró, quiénes participaron. Tiene que haber transparencia, y eso lo permite hoy la tecnología. Tenemos también que accionar más en lo que son las transacciones. Costa Rica tiene que reducir las transacciones que hoy en día se hacen en efectivo, y esto está permitiendo una gran oportunidad para los lavadores de dinero, está permitiendo una gran permisibilidad para que se hagan transacciones grandes en efectivo. Y esto es otra de las formas en que nosotros podemos acometer. Tenemos nosotros sí que hacer evaluación de la función pública, porque una forma de corrupción son
empleados ineficientes que permanezcan en los puestos, que rehuyan hacer lo que tienen que hacer y está encomendado por ley. Y esa evaluación tiene que ser independiente, tiene que ser pública, pero que tiene que ser periódica también. Sobre el tema de cómo enfrentar el tema de la corrupción, escuchamos ahora la respuesta del candidato Fabricio Alvarado. Como gobierno, Nueva República implementará varias acciones que van directamente ligadas al combate a la corrupción. En efecto, los casos de los últimos años han golpeado no solo la credibilidad de los ciudadanos en la clase política y en la institucionalidad del país, sino también a nivel internacional nos hemos visto afectados precisamente en la imagen. Creo que es importante entender que muchas cosas de las que sucedieron se dieron porque no existían las herramientas en los diferentes procesos de contratación y demás. Y no existían esas herramientas por pura falta de voluntad política, no porque no existan los recursos o porque no existan las posibilidades. Ya vivimos en una era tecnológica, en una era digital, y ya deberíamos estar hablando de un gobierno digital. Ya deberíamos tener un gobierno donde todos los procesos y en todos los procesos quede huella absolutamente de cada uno de los pasos, de cada uno de los documentos entregados, donde no estén los procesos de contratación supeditados a la subjetividad de un funcionario X, ya sea de un mando medio o aún de un jerarca de alguna institución. Es por eso que la dirección que nosotros vamos a tomar es la de digitalizar todos los procesos, digitalizar el gobierno, implementar Hacienda Digital, siendo que Hacienda Digital ya está aprobado y está en este momento frenado por una acción de inconstitucionalidad en la sala. Entonces, la implementación de esas herramientas tecnológicas nos va a permitir, repito, transparentar los procesos, transparentar cada una de las acciones que realiza el gobierno. También, por supuesto, vamos a impulsar todo lo que tiene que ver con que los ciudadanos, con que la prensa, con que en general los costarricenses tengan acceso a cómo se utiliza el dinero de los costarricenses mediante publicaciones en las mismas páginas web de las instituciones. Y, por supuesto, el tema de las compras en SICOP, que el 100% de las compras sean a través del sistema de SICOP para que pues no estemos y no volvamos a pasar por las situaciones que hemos pasado en materia de corrupción, entre otras acciones. ¿Qué propone para prevenir y perseguir la corrupción el candidato Federico Malabasi? Veamos qué contestó. Ideológicamente, como partido, tenemos claro que un Estado tan enorme que tiene sus garras sobre toda la sociedad es caldo de cultivo de la corrupción, porque los particulares no pueden mover lo que les corresponde a ellos, porque no hay una adecuada desconcentración del poder ni descentralización, y en cambio hay concentración de muchas cosas en pocas manos, embudos, exceso de trámites, donde hay permiso, hay chorizo, que son caldo de cultivo para la corrupción. Eso ideológicamente proponemos deshacerlo, retractando al Estado, poniéndolo a hacer bien unas pocas cosas, todo con transparencia. En lo particular, desde la Presidencia de la República, lo primero es devolver la libertad de expresión a su lugar, casa de cristal. Las últimas administraciones han sido especialmente perversas en torno a la libertad de expresión, secretistas, ocultas. Eso es caldo de cultivo para la corrupción. Pero además hay que perfeccionar el término del SICOP. La estrategia del SICOP tiene que haber más transparencia, más racionalidad e incorporar toda la contratación pública a través de estos sistemas. Pero todavía yo veo, o más bien no se ve todo lo que pasa. Esto tiene que estar al alcance de todos. En algunos casos también hay que empezar a crear una nueva cultura. No me canso de decir que aquellos pueblos nórdicos de vikingos que eran saqueadores, vándalos, ahora son un ejemplo de probidad en la función pública. Además, fácilmente desde la administración pública pueden coordinarse acciones con los procuradores, con la Procuraduría de Probidad, con la Contraloría y con el mismo IJ para facilitar todas las investigaciones. O sea, que todo el mundo sienta no solo que Dios lo ve todo el tiempo, sino que toda la ciudadanía lo está viendo todo el tiempo. Conozcamos ahora qué respondió sobre el tema de corrupción la candidata Carmen Quesada.
Bueno, primero, cero impunidad a los actos de corrupción. No es posible que estemos dando casa por cárcel cuando se trata de delitos que es un robo a todo el pueblo costarricense. No es posible que le den cárcel o que le pongan 3 años a una persona, que aunque eso no está bien, por robar una picarita, y los que se roban los millones del pueblo costarricense, de nuestro Estado social de derecho, le dan casa por cárcel. Cero impunidad a la corrupción, y eso le va a dar el ejemplo a estas personas para que no cometan delitos, para que no le sigan robando a este país, porque nos aumentan los impuestos al pueblo costarricense porque otros se están robando el dinero. Eso no lo podemos seguir permitiendo. Para finalizar esta ronda, escuchamos ahora qué propone el candidato Greivin Moya para prevenir y perseguir la corrupción. Tengo un decálogo sobre eso. 1. Combatir la corrupción con fortaleza, con músculo y sin miedo. Para ello, también ejercer una buena gestión pública y inspeccionar bien que no existan derroches de recursos. No solo se peca de acción, sino de omisión. Y en este caso, las instituciones que no estén haciendo bien su trabajo y que tengan una mala gestión deberán ser intervenidas en forma drástica para encaminarlas sobre los propósitos. Pero lo que yo pretendo es darle fortaleza a las auditorías para que no sean cómplices de la administración. Hacer una lucha fuerte para que no exista la impunidad en esta comisión de delitos. No es posible que haya casos que duren hasta 10, 15 años y no se lleven a juicio. Esto desestimula la persecución de los delitos y la confianza. Esto provoca una ofensa a las fibras más sensibles de la sociedad, y eso es lo que hemos visto últimamente y en muchos otros casos. Y otro aspecto fundamental es modificar la ley de control interno para que tenga mayor músculo y mayor herramienta para prevenir este tipo de delitos. Darle una función más clara y contundente a la Contraloría General de la República para que no actúe a posteriori, sino que actúe en forma preventiva para que no se den estos hechos. Otro aspecto esencial en esto es educar para la prevención de estos delitos de la corrupción, educar a los funcionarios públicos sobre sus responsabilidades, estar casi refrescando paulatinamente sobre esta situación. Otro aspecto que yo considero importante es rotar las proveedurías de las instituciones para que éstas no tengan una relación permanente y de amiguismo o de otros propósitos con los proveedores y que manejan ese tipo de circunstancias casi de una forma personal. Estos aspectos serán fundamentales para atacar la corrupción y prevenirla. Bien, escuchamos las respuestas que dieron los candidatos en la entrevista pregrabada sobre el tema de cómo enfrentar la corrupción. En el siguiente segmento, cada uno tendrá 1 minuto para ampliar o ahondar en su respuesta. Invitamos a los candidatos a que este minuto lo puedan utilizar para, en forma muy concreta, decirle a los costarricenses qué es lo que ustedes plantean, no el diagnóstico del problema, sino cuál es su propuesta. En esta ronda inicia con la respuesta de don Welmer Ramos. Sí, muchas gracias. Tenemos nosotros que, además de lo que presenté en el video, de llevar adelante una ley para regular el acercamiento que hoy en día existe muy asiduamente entre funcionarios públicos y funcionarios privados para negociar cierto tipo de cosas. Y estos acercamientos son a los ministros, a diputados, a los funcionarios de alto nivel. Tenemos que pasar una ley de lobby para transparentar totalmente cuáles son esas relaciones que se están dando y sobre qué temas se están dando. Es urgente que tengamos nosotros en Costa Rica aprobada esa ley de lobbies. Nunca más podemos nosotros tener casos como el de Cochinilla o el caso Diamantes tan sonados en la función pública. Gracias, don Welmer. Tiene ahora la palabra don Fabricio Alvarado para ampliar su respuesta.
En los 2 minutos del video que usted acaba de ver, donde expuse mi posición sobre este tema, creo que quedaron claras las líneas de acción. Digitalizar el gobierno para que quede huella de todos los procesos. Por supuesto que también que los diferentes ministerios e instituciones publiquen en sus páginas en qué se gasta cada uno de los colones de los costarricenses, implementación de Hacienda Digital y pues algunas otras acciones específicas. Quiero darles un dato para complementar. Para el año 2014, la corrupción nos estaba robando el 7% del Producto Interno Bruto. Para este año, los cálculos de nuestros equipos económicos dicen que en estos últimos 8 años, en estos últimos 2 gobiernos, ese porcentaje ha crecido a un 12%, lo cual significa que hoy por hoy nos está robando 4.3 billones de colones. Eso no puede seguir sucediendo. Contra la corrupción no hay vacuna, solo mano dura. Y por eso usted puede tener la garantía de que en un gobierno de Nueva República los corruptos no tendrán cabida y serán castigados como tiene que ser. Por supuesto, haremos los cambios en la legislación que sean necesarios. Don Federico, tiene ahora usted 1 minuto para ampliar su respuesta. Muchas gracias. Este flagelo nos muestra que el Estado le dio vuelta al rótulo y se está sirviendo, y los políticos se están sirviendo. Y algunos dicen que si sacamos a los corruptos del gobierno, ¿quién nos va a gobernar? Pues la verdad es que no todos somos corruptos, no todos somos corruptos. Pero todos seremos cómplices de la corrupción si votamos por los corruptos. Y ustedes saben a qué me refiero. El caso Alcatel fue muy sonado porque repartió coimas por todo el país. ¿Y qué? ¿Van a votar por alguien que recibió coimas? Y podemos poner en fila una serie de casos. Si usted está pensando en votar por alguien que es cómplice de la corrupción, usted está eligiendo un gobierno corrupto. Y en esto el pueblo tiene, como dice el Tribunal Supremo de Elecciones, la llave para sacar la corrupción del gobierno y poner un sistema que evite la corrupción. Muchas gracias. Contesta ahora la candidata Carmen Quesada. Costa Rica ya no aguanta más corrupción, ya no aguanta más casos como el Diamante, Azteca, Cochinota le llamo yo porque es bien grandote, Cementazo, Trocha y todos estos actos de corrupción que se han venido cometiendo durante muchos años en este país. Costa Rica necesita un gobierno honesto, con personas honestas y transparentes. Además de eso, nosotros vamos a proponer que no se prescriban los actos de corrupción. No es posible que con un acto de corrupción las personas se van, regresan 10 años después y ya no se les puede perseguir ese delito. Justicia Social Costarricense se compromete con colocar personas decentes en cada uno de los puestos del Poder Ejecutivo y por supuesto nuestros diputados y diputadas que también lo son. Don Graving Moya, es ahora su turno para ampliar su respuesta sobre el tema de corrupción. En los últimos meses tuvimos caso Tureski, infiltración de la Asamblea Legislativa, Cochinilla, Azteca y Diamante. Y las acusaciones por delitos de la hacienda pública en las fiscalías es enorme y cosas que todavía no conocemos y permanecen en la oscuridad. Hay una situación de corrupción alarmante que debemos atacar sin miedo y en forma firme. En mi gobierno, con Fuerza Nacional, estamos pensando que la solución definitiva es crear una comisión de alto nivel para enfrentar la corrupción, porque ya hemos visto que no hemos podido salir de eso. Y si es necesario tener la ayuda a nivel internacional para que venga a ayudarnos a atacar ese flagelo que carcome y que ataca la sensibilidad de la sociedad costarricense, lo vamos a hacer sin miedos y en forma firme y con el deseo de sacar eso del país. Para finalizar esta ronda de ampliación a la respuesta sobre el tema de corrupción, escuchamos ahora la respuesta del candidato Martín Chinchilla. Muchísimas gracias. La corrupción del sistema político es muy responsable de esta deprimente situación en la que estamos en Costa Rica. Es por eso que vamos a establecer un sistema vehemente en el Partido Pueblo Unido como gobierno para la lucha contra la corrupción. Y ya lo señalaba en el video, porque tenemos que incentivar la denuncia y tenemos que proteger al denunciante para que se anime a denunciar esos actos.
Tenemos que también erradicar las prácticas de corrupción, las prácticas corruptas en las instituciones públicas, en los gobiernos y muy importante en los partidos políticos, porque también tenemos que señalar que nosotros vamos a poner mano dura en el tema del código electoral. ¿Por qué razón? Porque la deuda política se presta para la corrupción y para las estafas. Endurecer penas para el fraude fiscal y la corrupción y meter mano a la contratación administrativa para que no se dé más en este país la corrupción. Muchas gracias, señora y señores candidatos. Llegamos así al final de este segundo bloque. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo desde el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones en el debate nacional. Un debate que lo que plantea es en 4 sesiones, 4 noches, que usted pueda conocer a los 25 aspirantes a la presidencia de la República. Escuche qué plantean ellos sobre los principales temas que aquejan a nuestro país y que usted pueda comparar para que pueda usarlo como un insumo para una decisión de voto más informada. Vamos a ir a un corte informativo y en un momento regresamos. Mi voto es una llave. Mi voto abre nuevas oportunidades. En democracia, el voto es la llave que abre caminos para seguir adelante. Y el próximo 6 de febrero tendremos en nuestras manos la oportunidad de decidir el futuro que queremos para Costa Rica. Entre todos elegiremos a las autoridades que nos representarán durante los próximos 4 años. Usemos esa llave y votemos. El voto es la llave democrática para abrir nuevas oportunidades. Este 6 de febrero estará en sus manos. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo garantiza. Esta noche, Marta y sus colegas cenan juntos. Hablan mucho sobre sus dolores de cuerpo y concluyen que Marta necesita un nuevo colchón. A la mañana siguiente, Marta despierta y revisa su celular, encontrando mucha publicidad de colchones en sus redes sociales. ¿Le ha pasado lo mismo que a Marta? No es coincidencia. Al igual que la mayoría, Marta escucha música, mira películas, hace transacciones bancarias y comparte fotos. Aunque parezca privado, todas estas acciones construyen nuestra huella digital. Información sobre dónde vivimos, qué lugares frecuentamos, cuáles son nuestros gustos y necesidades. Eso puede ocasionar que Marta ahorre o más bien gaste mucho dinero en un nuevo colchón. Pero ¿qué pasa si utilizan nuestra información para otra cosa? Las plataformas filtran nuestros datos para presentarnos la información que más nos interese y se ajuste a nuestras preferencias personales. Por eso es tan entretenido. El riesgo es que fácilmente caemos en las llamadas cámaras de eco, espacios en los que recibimos un solo tipo de información y no necesariamente verdadera, lo cual evita que nos cuestionemos ideas o perspectivas propias o diferentes a las nuestras. Esto tiene graves consecuencias, desde la manipulación y desinformación masiva en procesos electorales hasta campañas de odio, fraudes y estafas. Por esto, es importante que desafiemos la gran calculadora de datos en la que vivimos. Tendremos que cuestionar lo que compartimos y nos comparten, aprender técnicas para identificar noticias falsas y desinformaciones, así como cuidar los datos que revelamos. No será fácil. Al igual que Marta, nos gusta tirarnos en el colchón nuevo a revisar nuestras redes sociales sin pensar demasiado, pero en cuanto menos cuestionemos, más estaremos regalando nuestro tiempo, decisiones y dinero a diversas fuentes que manipulan nuestras realidades. Más allá de la pantalla de nuestros dispositivos, somos personas de carne y hueso. Recordemos siempre la humanidad detrás de cada una de nuestras interacciones digitales. Seamos parte de una ciudadanía digital responsable. Conozca más en www.ifedvirtual.tse.go.cr. Aquí tengo la llave del portón, la llave de la casa y tengo la mejor llave de todas, la llave del voto. En Costa Rica entre todos decidimos. Por eso cuando votamos construimos democracia. Aquí cada voto cuenta y al gobierno llegarán las personas que elijamos. En estas elecciones votemos porque somos un país donde libremente podemos participar en las grandes decisiones. El voto es la llave democrática para abrir nuevas oportunidades. Este 6 de febrero estará en sus manos. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo garantiza. Muchas
gracias por acompañarnos en esta primera sesión del debate nacional, el debate del Tribunal Supremo de Elecciones, transmitiendo en vivo desde el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones. Gracias a los que continúan con nosotros a través de la señal de Canal 13 y también los que nos escuchan por Radio Nacional y en las plataformas digitales del Tribunal Supremo de Elecciones. Llegamos así al último bloque de esta primera noche y tiene una dinámica un poquito diferente. A partir de una distribución al azar, se les solicitó a algunos candidatos a la presidencia que no se encuentran esta noche aquí en el auditorio que enviaran una pregunta para algunas de las personas que sí están participando en esta primera sesión del debate nacional. Cada uno de los candidatos tendrá 2 minutos para contestar esa pregunta. Iniciamos con la primera. Esta pregunta la envió el candidato John Vega y va dirigida al señor Fabricio Alvarado. La pregunta dice: la pandemia trajo consigo una mayor recarga de tareas no remuneradas en el hogar para las mujeres, siendo ellas quienes ya dedicaban 3 veces más tiempo que los hombres a labores domésticas. Esto ocasiona que el 28.8% de las mujeres no pueda buscar trabajo debido a que tienen obligaciones familiares y hace que éstas sean las mayores desempleadas en el país. La pregunta concreta para don Fabricio Alvarado, de parte del candidato John Vega, es: ¿cómo pretende atender el impacto que tendría sobre la vida familiar y laboral de las mujeres el plan de jornadas diarias de 12 horas durante 4 días a la semana que su partido apoya? Ya que dicha ley, según han señalado diversas organizaciones como el INAMU, condenaría aún más a las mujeres al desempleo, la informalidad y la pobreza, así como una mayor recarga de las tareas domésticas. Don Fabricio. Definitivamente nuestra visión es muy distinta a la del señor Vega por varias razones. Un proyecto como este generaría mayores posibilidades de empleo, siendo que hoy nuestro país está en una crisis de desempleo histórica. Pero además debo enfocarme, aprovechando que él hace la pregunta en el tema de las mujeres, debo enfocarme en una de nuestras propuestas que beneficiaría a muchísimas mujeres en el país y es la que tiene que ver a través de distintas líneas de acción con el apoyo a las pequeñas y medianas empresas en nuestro país, muchas de las cuales, me atrevo a decir que la gran mayoría están en manos de mujeres en este país. Estamos estableciendo y estamos proponiendo una ventanilla única digital para que a través de ella las pymes tengan la posibilidad de entregar los requerimientos para abrir una pyme y que inmediatamente, una vez a través de esta ventanilla única digital, sin tener que ir a hacer varias visitas a instituciones, puedan inmediatamente abrir su negocio, se vean habilitadas y sea el gobierno el que tenga la obligación, en este caso, de revisar los documentos y más bien venir después, si falta algo, a ayudar a esta pyme. Ahí hay una ayuda muy importante que demuestra que vamos a ser un gobierno facilitador, no un gobierno controlador. Y por supuesto el bono pymes, que es un bono que saldrá de recursos que hoy ya existen. Hay un proyecto de ley ya presentado, recursos que hoy ya existen y que deben ponerse en manos de las pymes para que éstas produzcan, para que éstas tengan la posibilidad de pagar alquileres, de pagar salarios, de pagar materia prima. Nuestro enfoque es ayudar a todas las poblaciones y particularmente a las mujeres que, dicho sea de paso, se han visto desprotegidas en los últimos gobiernos con un INAMU que no ha cumplido con su función, que se ha enfocado en temas ideológicos y que no ha trabajado realmente por proteger las condiciones laborales de las mujeres cuando, por ejemplo, las redes de cuidado no les dan la atención cuando ya consiguen un empleo, dejan de darles el servicio de la red de cuidado. Con Nueva República eso no sucederá y serán muy bien atendidas las mujeres y tendrán mejores oportunidades laborales, por supuesto que sí. Muchas gracias, don Fabricio. Continuamos con la pregunta que envió el señor Rodolfo Pisa, pregunta para el señor Federico Malabasi y es la siguiente: ¿qué opina usted de los candidatos que dicen puntuar en las encuestas? Gracias a don Rodolfo por la pregunta y aprovecho la última intervención para dar las gracias al IFED, al Tribunal Supremo de Elecciones, a SINAR y a Flaxo. Ha sido una organización muy agradable, a todos los participantes, a la compañera que tuvo allí el accidente, a todos mi agradecimiento. Y a ustedes en sus casas, nosotros estamos por promover los valores costarricenses, la familia costarricense, una mejor economía. Y entendemos al que no quiere votar. Los que están puntuando todavía no han tomado estos votos de la mayoría de los costarricenses.
y me parece que están puntuando un falso reflejo, es una ilusión. La mayoría de los costarricenses no se ha decidido. Y por eso es tan importante que tengamos estas oportunidades para tratar los temas y para que ustedes conozcan a los candidatos. Yo estoy en esa mayoría y no me hubiera decidido si no estoy haciendo en este momento una propuesta en contravía de todos los demás. Este sistema ya no va. Costa Rica es prácticamente un estado fallido que no nos sirve, que no está cumpliendo el contrato social, que no respeta nuestras libertades, que nos roba la ilusión, la economía, el tiempo, la educación de los más necesitados y de los más pobres. Con todo ha hecho un óleo, han vuelto el rótulo para adentro. Y por eso creo que el que algunos vayan puntuando es en este momento un espejismo, porque cada uno de ustedes en su casa tiene la llave para que esto cambie, para que sean falsas ilusiones de quienes van adelante y pongamos las cosas en este país como debe ser. Claro que podemos prosperar, claro que podemos vivir mejor, claro que podemos tener una buena enseñanza, una buena economía. Eso es posible y lo podemos lograr con su voto. Muchísimas gracias, don Federico. Y ahora procedemos a conocer la pregunta que don Walter Muñoz le envió a la candidata Carmen Quesada, y es la siguiente: ¿cuál es su propuesta para reducir las listas de espera en la Caja Costarricense del Seguro Social? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Para nosotros, el Partido Justicia Social Costarricense, la Caja Costarricense de Seguro Social es una prioridad. Dicho esto, llevamos el primer lugar de San José y el primer lugar de Alajuela a dos mujeres grandes trabajadoras de la Caja Costarricense de Seguro Social, y que por eso vamos a darle prioridad a este tema. Lamentablemente, la Caja y otras instituciones de este país se ha fallado en la gestión, se ha fallado en esos jerarcas que colocan los diferentes gobiernos de turno, que muchas veces no conocen la institución, no conocen el ministerio, no conocen las diferentes situaciones o instituciones de este país. Justicia Social Costarricense se va a comprometer con dar una salud de calidad, porque nosotros creemos en la institucionalidad de este país, porque esta base democrática que tenemos como costarricenses está basada en una educación que necesitamos que sea nuevamente de calidad, con una salud que sea accesible a todos los y las ciudadanas, pero que también apoyemos al agro costarricense, porque está en el abandono, porque ya para nadie es importante el agro y necesitamos asegurar esos alimentos que nos comemos día a día, pero también el apoyo a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa, a los y a las emprendedoras. Creemos en una economía social a favor de las personas, en una economía que es exitosa en muchos países de Europa, pero que también aquí en Costa Rica, en lugares como Pérez Celedón y San Carlos, que también ha sido exitosa. No creemos en un modelo económico hacia afuera, creemos en un modelo económico hacia adentro, a donde a usted costarricense, desde el gobierno, le demos la mano para seguir adelante y que mejore la calidad de vida de los y las costarricenses. Muchísimas gracias y espero que tomen una excelente decisión. Contamos con su voto desde el Partido Justicia Social Costarricense. Muchísimas gracias, doña Carmen. Procedemos ahora a leer la pregunta que el candidato Óscar Campos le envió al candidato Graving Moya. Dice: hace 40 años han venido abandonando la agricultura y hoy en día la agricultura sigue abandonada, con la ayuda de medios grandes y poderes grandes a quienes les interesa importar la comida. En un posible gobierno suyo, don Graving, ¿qué va a hacer para revertir este empobrecimiento en el campo? Por supuesto que la pandemia nos puso a reflexionar de que debemos apostar por la seguridad alimentaria y debemos dar apoyo a nuestros agricultores, que los hemos dejado ninguneados, abandonados, sin posibilidad de accesar a créditos blandos y oportunos. Y eso es una vergüenza, porque la banca pública también los ha dejado abandonados. Han existido bancos como el Banco Agrícola de Cartago destinado para ese fin y ya no existe. Quiere decir
que la política pública dirigida para los agricultores en este país es de la boca para afuera. A la hora de la práctica no se hace absolutamente nada, los dejan abandonados. Nuestra propuesta es darle ayuda a ese sector agrícola y potenciar para que ellos tengan créditos blandos y adecuados, darles el empuje necesario porque ellos son los que están produciendo la comida y que eventualmente de no llegar por los problemas logísticos, ellos son los encargados de alimentar a todos nosotros y debemos potenciar la seguridad alimentaria. La propuesta nuestra concreta es darles ayuda con créditos adecuados y blandos y también de que ellos puedan asegurar su cosecha para obtener esos créditos y no que pongan sus casas o sus terrenos a responder, que muchos los han perdido porque la banca se ha convertido prácticamente en un persecutor de ese sector tan importante para el país. La cosecha va a asegurarse para ellos y va a ser lo que va a responder para sus actividades y los vamos a potenciar con créditos blandos. Muchas gracias, don Greyming. Continuamos con la pregunta que hizo el candidato José María Figueres para el señor Martín Chinchilla. Y dice lo siguiente: ¿cuál es la posición suya y la de su partido en relación con el proceso que permitió la reelección de Daniel Ortega en Nicaragua? Sabemos que uno de los altos dirigentes de su partido fue invitado en calidad de observador internacional y manifestó, y cita textualmente, en Nicaragua se está desarrollando un proceso democrático, libre y sobre todo soberano, muy a pesar de lo que están ladrando los medios de desinformación de mi país, cierra comillas. La pregunta: ¿usted comparte esa posición de que las elecciones en Nicaragua fueron un ejemplo de libertad y democracia? Muchísimas gracias por la pregunta y yo le voy a responder a los costarricenses aquí que nos están observando y que nos están siguiendo, que es una oportunidad extraordinaria para poder señalar aquí de frente la importancia que para nosotros como partido y para mí como Martín Chinchilla, candidato a la presidencia, va a ser el respeto absoluto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos. No es correcto y es indignante que nosotros aquí en Costa Rica, teniendo el patio bien sucio, nos pongamos a ver el patio del vecino cómo está. Esté bien o esté mal, es un asunto de ellos y nosotros tenemos que ser vehementes en este país y respetar la soberanía y la autodeterminación de los pueblos de elegir a quienes ellos quieran elegir. Nos corresponde en este país resolver nuestros problemas. Nuestro patio, como ya lo dije, tiene un montón de basura que tenemos que limpiar para que entonces podamos hablar de libertad, de derechos humanos, de responsabilidades, de oportunidades en condiciones de igualdad para todos y todas las costarricenses. Y es lo que aquí en este país menos tenemos, porque los partidos como el suyo, Figueres, como el Partido Unidad Social Cristiana, como el PAC y muchos otros que se han aliado, lo que han hecho es permear la posibilidad de que unos pocos se enriquezcan a costa de usted trabajador, a usted trabajadora y de usted costarricense. Entonces, ¿usted permitiría que en su casa su vecino viniera y se interpusiera en sus decisiones? Yo creo que eso usted no lo permitiría. Entonces tenemos que concentrarnos en lo nuestro, resolvamos nuestros problemas, porque el señor Figueres y muchos del Partido Liberación Nacional y otros partidos se han dedicado a entorpecer y a empobrecer a este país y nosotros vamos a trabajar en contra de eso. Tiempo, señor Chinchilla, ha vencido ya su tiempo, muchísimas gracias. Finalizamos este segmento con la pregunta que envió el candidato José María Villalta para el señor Welmer Ramos y dice lo siguiente: en septiembre de 2019 usted firmó un proyecto de ley para frenar el matrimonio igualitario. También en otras ocasiones se ha expresado en contra de iniciativas para proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Además, su partido y gobierno impulsan una ley de empleo público que permitirá a funcionarios públicos rechazar capacitaciones en temas de derechos humanos. Con estos antecedentes puestos en la mesa,
¿Qué garantía pueden tener las poblaciones históricamente discriminadas de que usted defenderá sus derechos? Sí, muchas gracias. Sobre el tema del matrimonio igualitario y la firma de ese proyecto de ley, he de reconocer que lo hice. En ese momento creí que la sociedad costarricense necesitaba un espacio de tiempo para poder asimilar esto. Después, en conversaciones con gente de mi partido y viendo la implementación, me he dado cuenta que estaba equivocado. Y entonces es un tema que también ya está dilucidado en ley, y es más, a través de fallos de la Sala Constitucional. Soy sumamente respetuoso de todos los procesos que se den dentro del marco democrático. En cuanto a la ley de empleo público, señor Villalta, yo he estado en contra, lo he manifestado, estoy en contra de la cláusula de objeción de conciencia que ahí está, y creo que es una aberración tener esto ahí en ese programa. Pero el progresismo es también mucho más que eso, es las luchas contra el alto costo de la vida de las personas, es la lucha contra la discriminación de las mujeres y la defensa del derecho de las mujeres, es la defensa del ambiente, es la justicia social, y ahí he estado. Yo he sido el que he llevado adelante proyectos de ley para bajar las tasas de interés en Costa Rica y establecer tasas máximas de intereses y sacar a muchísimas familias que estaban sobreendeudadas en esclavitud financiera, bajándoles el costo de la vida. También propuse el proyecto para que las comisiones de datáfonos disminuyeran y un proyecto para bajar el costo de los medicamentos, que lastimosamente los partidos de oposición lo echaron a la basura. Bien, hemos llegado así al final de esta primera noche del debate nacional. Ante nada, quisiera agradecer profundamente a la señora y señores candidatos a la presidencia por su participación esta noche, y también a todas las personas que han estado siguiendo esta transmisión en vivo a través de la señal de Canal 13, pero también en la 101.5 de Radio Nacional y las plataformas digitales del Tribunal Supremo de Elecciones. Este debate nacional, el debate del Tribunal Supremo de Elecciones, fue organizado por el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, con el apoyo de Flaxo Costa Rica y CINAR Costa Rica Medios. Los esperamos mañana. Mañana tenemos también otros 6 candidatos, todo dentro de este objetivo del Tribunal Supremo de Elecciones, de que usted pueda conocer a las 25 personas que aspiran a la presidencia de la República y también conocer qué es lo que ellos están planteando para resolver los principales problemas del país. Además, que usted pueda comparar sus respuestas y que eso le sirva para tomar una decisión informada a la hora de votar. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana a través de esta señal de Canal 13, de Radio Nacional y de las plataformas digitales del Tribunal a partir de las 8:15 de la noche. Lo esperamos.